Puerto de Buenos Aires, 14 de junio de 1950. El vapor Giovanna C. atraca lentamente bajo un cielo gris de invierno porteño. Entre los 547 pasajeros que desembarcan hay un hombre delgado de 44 años que se presenta como Ricardo Clement, técnico en electromecánica. Sus documentos de refugiado son impecables, austriaco, viudo de guerra, sin familia conocida. Busca, como tantos otros europeos, una nueva oportunidad en América. Lo que nadie sabe es que Ricardo Clement es en realidad Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, el hombre responsable de coordinar la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio. Sus manos, que ahora cargan una modesta valija de cartón, firmaron las órdenes que enviaron trenes repletos de familias hacia la muerte. Eichmann no era un sádico que disfrutaba torturando víctimas. Era algo aún más inquietante, un burócrata eficiente que convirtió el genocidio en una operación administrativa. Para él, deportar personas no era diferente a coordinar el transporte de mercancías. Los judíos eran números en sus planillas, problemas logísticos a resolver con la máxima eficiencia. Durante la guerra, desde su oficina en Berlín, Eichmann supervisó la compleja red ferroviaria que alimentaba los campos de la muerte. Calculaba cuántos vagones necesitaba, qué rutas eran más eficientes, cómo optimizar la capacidad de los trenes. Era un administrador meticuloso del horror, el tipo de funcionario que cualquier empresa habría valorado por su competencia técnica. Pero en junio de 1950, todo eso había quedado atrás. Adolf Eichmann había muerto oficialmente en Austria en 1945. Ricardo Clement nacía en Buenos Aires con la esperanza de una vida anónima y tranquila. El proceso de transformación había llevado 5 años de cuidadosa planificación. Después del final de la guerra, Eichmann permaneció escondido durante meses en Austria, protegido por una red de simpatizantes nazis. En 1946 fue capturado por los estadounidenses, pero logró escapar de un campo de prisioneros presentándose como soldado de bajo rango. Durante los siguientes años, Eichmann se movió clandestinamente por Europa, estableciendo contactos con las organizaciones que ayudaban a exnazis a escapar hacia Sudamérica. No fue fácil. A diferencia de criminales menores, su nombre aparecía en listas de búsqueda internacionales. Su rostro era conocido por investigadores aliados. La solución vino a través de las Ratlines, las rutas de escape organizadas por elementos dentro de la Iglesia Católica. Sacerdotes como Alois Judal en Roma creían estar salvando a anticomunistas cristianos de la persecución soviética. En realidad, estaban facilitando la huida de algunos de los peores criminales de la historia. Eichmann recibió documentos de la Cruz Roja Internacional que lo identificaban como Ricardo Clement. La biografía era cuidadosamente construida. Nacido en Bolzano, entonces parte de Austria, trabajó como técnico durante la guerra, perdió a su familia en bombardeos aliados. Era una historia común entre los millones de refugiados europeos que circulaban por el continente devastado. El viaje hacia Argentina siguió la ruta establecida. Desde Austria hacia Italia, luego refugio en monasterios cerca de Roma, finalmente el embarque hacia Buenos Aires. Durante todo el trayecto, Eichmann perfeccionó su nueva personalidad. Estudió detalles técnicos de electromecánica, practicó un acento levemente diferente, memorizó cada detalle de su falsa biografía. Al pisar suelo argentino, Eichmann ya no era el poderoso Obersturmbannführer SS que había coordinado la deportación de judíos húngaros en 1944. Era un refugiado más, perdido entre la multitud de inmigrantes europeos que llegaban cada semana a Buenos Aires buscando reconstruir sus vidas. El Argentina de Juan Domingo Perón era el destino perfecto. El país mantenía una política migratoria generosa hacia europeos, especialmente aquellos con conocimientos técnicos. Las autoridades no investigaban demasiado el pasado de los inmigrantes. Lo importante era que contribuyeran al desarrollo nacional. Durante sus primeras semanas en Buenos Aires, Eichmann se hospedó en pensiones baratas del centro de la ciudad. Buscó trabajo discretamente, presentándose como un técnico competente pero sin ambiciones especiales. Su objetivo
era pasar desapercibido, ser un inmigrante más en una ciudad llena de inmigrantes. La transformación psicológica debe haber sido extraordinaria. Durante más de una década, Eichmann había sido una figura poderosa en la jerarquía nazi. Tomaba decisiones que afectaban la vida de millones de personas. Sus órdenes se cumplían sin cuestionamiento desde Francia hasta Polonia. Ahora era nadie, un refugiado sin conexiones, sin poder, sin importancia. Debe haber sido a la vez aterrador y liberador. Aterrador porque sabía que si era descubierto, enfrentaría la justicia internacional. Liberador porque finalmente podía dejar de ser Adolf Eichmann y convertirse en otra persona. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo los peores criminales logran escapar de la justicia y vivir vidas normales, dale like al video y suscríbete al canal. Ahora veremos cómo Eichmann construyó su nueva identidad desde cero. Barrio de San Telmo, Buenos Aires, agosto de 1950. El hombre que ahora se llama Ricardo Clement alquila una pequeña habitación en una pensión de la calle Defensa. Sus vecinos son otros inmigrantes, italianos, españoles, alemanes. Todos llegaron con poco equipaje y grandes esperanzas. Para ellos, Ricardo es simplemente otro refugiado de guerra intentando empezar de nuevo. La pensión de doña Mercedes Catalán se convierte en el primer hogar argentino de uno de los mayores criminales de la historia. Doña Mercedes, una viuda porteña de origen español, trata a sus inquilinos como si fueran familia. Le prepara mate a Ricardo, le enseña palabras en argentino, se preocupa cuando ve que no come lo suficiente. Era un hombre muy callado, muy educado, recordaría años después. Siempre pagaba el alquiler puntual, nunca molestaba a nadie. A veces lo veía escribiendo cartas, pero nunca hablaba de su familia. Decía que había perdido a todos en la guerra. Eichmann desarrolla una rutina meticulosa para sostener su nueva identidad. Cada mañana desayuna en el mismo café de la esquina, leyendo el diario mientras practica su español. Camina por el barrio familiarizándose con las calles, los comercios, los vecinos. Estudia cómo hablan los argentinos, qué expresiones usan, cómo se comportan. Su primera prioridad es conseguir trabajo. Los documentos de Ricardo Clement lo presentan como técnico en electromecánica, pero Eichmann no tiene conocimientos reales en esa área. Durante la guerra había sido administrador, no técnico. Necesita aprender rápidamente para sostener su fachada. Pasa las tardes en la Biblioteca Nacional estudiando manuales técnicos. Compra revistas especializadas con el poco dinero que tiene. Practica vocabulario técnico hasta que puede mantener conversaciones básicas sobre electricidad y mecánica. Es una actuación desesperada, pero funciona. En septiembre de 1950, consigue su primer empleo en una pequeña fábrica de productos eléctricos en el barrio de Barracas. El dueño, un inmigrante alemán llamado Hans Schmidt, contrata a Ricardo sin hacer demasiadas preguntas. En la Argentina de la posguerra, la experiencia previa importaba menos que la voluntad de trabajar. Ricardo era muy meticuloso, recordaría más tarde, un compañero de trabajo. Llegaba siempre temprano, se quedaba hasta tarde si era necesario. No hablaba mucho, pero cuando explicaba algo lo hacía muy claro. Parecía acostumbrado a dar órdenes, aunque nunca fue prepotente con nosotros. Esta observación era perceptiva. Eichmann tenía que reprimir constantemente sus instintos autoritarios. Durante años había comandado departamentos enteros, tomado decisiones estratégicas, dirigido operaciones complejas. Ahora debía comportarse como un empleado común, acatar órdenes de superiores, mantener un perfil bajo. El proceso de adaptación era psicológicamente agotador. Cada día representaba una actuación constante. Cada conversación era una oportunidad de cometer un error que podría revelar su verdadera identidad. Cada alemán que conocía representaba un riesgo potencial de reconocimiento. Pero Eichmann tenía ventajas naturales para esta transformación. Durante la guerra había demostrado una capacidad extraordinaria para la compartimentalización psicológica. Podía coordinar deportaciones masivas durante el día y regresar a casa para cenar tranquilamente con su familia. Esta misma habilidad
le servía ahora para separar completamente a Adolf Eichmann de Ricardo Klement. Para reforzar su nueva identidad, Eichmann comienza a construir relaciones sociales. Se une al Club Alemán de Buenos Aires, donde se presenta como un técnico austriaco que perdió a su familia en la guerra. Los otros miembros, muchos también refugiados, comprenden su reticencia a hablar del pasado. En la comunidad alemana de posguerra, no hacer preguntas era una cortesía básica. En el club conoce a otros alemanes que, como él, prefieren mantener sus historias de guerra en privado. Juegan cartas los domingos, asisten a eventos sociales, celebran las fiestas alemanas tradicionales. Para los observadores externos, Ricardo Klement se integra perfectamente en la comunidad de inmigrantes alemanes. Lo que nadie sabe es que varios de esos inmigrantes alemanes también tienen pasados oscuros que ocultar. El club alemán se convierte, sin que sus directivos lo sepan, en punto de encuentro informal de exnazis que han logrado escapar hacia Argentina. No se reconocen mutuamente, no hablan de política, no mencionan la guerra. Pero existe una comprensión tácita de que todos tienen razones para mantener silencio sobre el pasado. Durante sus primeros años en Buenos Aires, Eichmann vive con extrema modestia. Alquila habitaciones baratas, come en fondas sencillas, usa ropa comprada en mercados de segunda mano. Parte de esta austeridad es económica. Un técnico principiante no gana mucho dinero, pero también es estratégica. Un refugiado alemán que viviera con lujo despertaría sospechas. Sus únicos gastos no esenciales son las cartas que envía regularmente a una dirección en Austria. Oficialmente, son cartas a un primo lejano. En realidad, son comunicaciones con su familia real, que permanece en Europa. A través de un sistema de correo cuidadosamente codificado, Eichmann mantiene contacto con su esposa e hijos sin revelar su ubicación exacta. Para 1952, Ricardo Klement ha establecido una existencia sólida pero anónima en Buenos Aires. Tiene trabajo estable, vivienda fija, relaciones sociales básicas. Ha aprendido suficiente español para comunicarse cómodamente. Conoce la ciudad lo suficiente como para moverse con naturalidad. Su documentación argentina está en orden. La transformación parece completa. Adolf Eichmann, el coordinador del Holocausto, ha desaparecido. En su lugar vive Ricardo Klement, un modesto técnico alemán que busca reconstruir su vida tras la tragedia de la guerra. ¿Qué opinas sobre la capacidad humana de reinventarse completamente? Comparte tu reflexión sobre cómo alguien puede cambiar tan radicalmente su identidad. Villa General Belgrano, Córdoba, 1953. Ricardo Klement conoce a Marta Liebherr en una festividad del club alemán. Ella es una viuda de guerra, inmigrante alemana con 2 hijos pequeños, que trabaja como costurera. Para ella, Ricardo representa estabilidad. Un hombre trabajador, sobrio, que habla poco pero parece confiable. Para él, Marta es la pieza que falta en su nueva identidad. Una familia que lo ayude a parecer completamente normal. El noviazgo es breve y formal. Se casan en una ceremonia sencilla en 1954. Los testigos son otros miembros de la comunidad alemana que conocen a Ricardo como un técnico tímido pero decente. La pareja se instala en una casa modesta en el barrio de San Fernando, al norte de Buenos Aires. Marta no sospecha que acaba de casarse con uno de los arquitectos del Holocausto. Para ella, Ricardo es exactamente lo que parece, un inmigrante alemán traumatizado por la guerra que prefiere no hablar del pasado. Esta actitud es común entre los refugiados europeos. Todos han perdido algo, todos cargan cicatrices, todos prefieren mirar hacia adelante. La vida doméstica de los Klement se desarrolla con rutina burguesa. Ricardo sale cada mañana hacia su trabajo en la fábrica. Marta cuida a los niños y atiende la casa. Por las tardes, él ayuda con las tareas del hogar, lee el periódico, escucha radio. Los fines de semana visitan el club alemán o reciben visitas de otros inmigrantes. Es una existencia deliberadamente ordinaria. Eichmann comprende que lo extraordinario llama la atención, y la atención es lo último que necesita. Su objetivo es ser invisible en su normalidad, pasar desapercibido como uno más
entre los miles de alemanes que reconstruyeron sus vidas en Argentina. Pero mantener la doble vida exige un control psicológico constante. Cuando Marta pregunta sobre su familia en Europa, Eichmann debe recordar responder como Ricardo Clement, no como Adolf Eichmann. Cuando los niños quieren jugar, debe interactuar como un padrastro cariñoso, no como el frío burócrata que envió millones de niños a la muerte. La contradicción es devastadora. Por las mañanas, Eichmann puede despertar recordando las listas de deportación que aprobó en 1943. Por las tardes, ayuda a los hijastros con sus tareas escolares. El hombre que organizó el traslado de familias enteras hacia los campos de exterminio ahora prepara el desayuno familiar y lleva a los niños al colegio. Esta compartimentalización requiere una disociación psicológica casi total. Eichmann debe dividir su mente en dos secciones completamente separadas. El pasado, Adolf Eichmann, oficial nazi, coordinador de deportaciones, y el presente, Ricardo Clement, técnico argentino, padre de familia. Para reforzar la separación, desarrolla pequeños rituales domésticos. Cada mañana, antes de salir hacia el trabajo, toma un café leyendo las noticias locales argentinas. Es su manera de recordarse que ahora es Ricardo, no Adolf, que su vida está aquí, no en el pasado europeo. Marta ocasionalmente nota comportamientos extraños en su esposo. A veces lo ve despierto durante la noche, mirando hacia el techo como si estuviera resolviendo problemas complejos. Cuando suena música alemana en la radio, su expresión cambia sutilmente, como si los sonidos despertaran recuerdos que prefiere mantener enterrados. Ricardo era un buen marido, recordaría años después, pero había algo en él que nunca terminaba de conocer, como si guardara una parte de su vida que no podía compartir. Yo pensaba que era el dolor de la guerra. Muchos alemanes eran así, habían visto cosas terribles y preferían no recordar. Esta percepción era extraordinariamente precisa. Eichmann efectivamente guardaba una parte de su vida que no podía compartir. Pero no era dolor de guerra lo que escondía. Era culpa de haber participado en el mayor crimen de la historia de la humanidad. Durante los primeros años de matrimonio, Eichmann logra mantener el equilibrio. Es un esposo atento, un padrastro responsable, un miembro respetado de la comunidad alemana. Trabaja duro, ahorra dinero, planifica mejoras para la casa. Desde cualquier perspectiva externa, Ricardo Clement es un inmigrante que ha logrado integrarse exitosamente a la sociedad argentina. Pero las grietas comienzan a aparecer gradualmente. Cuando los niños preguntan sobre la guerra en Europa, Eichmann responde con vaguedades o cambia de tema abruptamente. Cuando hay noticias sobre juicios contra criminales nazis, abandona la habitación o apaga la radio. Cuando Marta sugiere viajar a Europa para visitar parientes, él encuentra excusas constantes para postergar el viaje. Estos comportamientos son sutiles, pero consistentes. Marta los atribuye al trauma de guerra. Los vecinos los interpretan como la nostalgia típica de los inmigrantes. Nadie sospecha que Ricardo Clement evita Europa porque Adolf Eichmann está siendo buscado por las autoridades internacionales. La tensión psicológica de mantener la doble vida se intensifica cuando nacen los hijos biológicos del matrimonio. En 1955 nace Horst Ricardo Clement, seguido por Dieter Ricardo en 1957 y Klaus Ricardo en 1958. Ahora Eichmann no solo debe fingir ser Ricardo ante su esposa e hijastros, sino también ante sus propios hijos biológicos, que conocerán únicamente la identidad falsa. Es una situación kafkiana. Eichmann ama a sus hijos, pero no puede ser el mismo con ellos. Debe educarlos como Ricardo Clement, contarles historias inventadas sobre su pasado, transmitirles valores que contradicen completamente su historia real. Sus hijos crecerán creyendo que su padre es un técnico alemán honesto, sin saber nunca que es uno de los criminales más buscados del mundo. ¿Cómo crees que afecta a una persona mantener una mentira tan completa durante años? Deja tu opinión sobre las consecuencias psicológicas de vivir una identidad falsa. Fábrica Mercedes-Benz,
González Catán, 1956. El supervisor de producción revisa las planillas de rendimiento y nota algo extraordinario. Ricardo Clement, el técnico alemán contratado hace 3 años, ha optimizado la línea de ensamblaje, reduciendo los tiempos de producción en 23%. Sus métodos son meticulosos, sus resultados consistentes. Es exactamente el tipo de empleado que Mercedes-Benz necesita para establecerse en Argentina. Lo que el supervisor no puede imaginar es que está observando las habilidades que Eichmann desarrolló coordinando la logística del Holocausto. La capacidad de optimizar procesos complejos, de coordinar múltiples variables simultáneamente, de maximizar la eficiencia operativa. Todo eso había sido aplicado primero al transporte de víctimas hacia los campos de exterminio. Durante la guerra, Eichmann había sido responsable de coordinar horarios ferroviarios, calcular capacidades de transporte, optimizar rutas de deportación. Ahora aplicaba exactamente las mismas habilidades para mejorar la producción de automóviles. Era una transferencia macabra de conocimiento, la logística de la muerte convertida en eficiencia industrial. Mercedes-Benz Argentina estaba impresionada. En 1957, Eichmann recibió su primera promoción significativa como Ricardo Clement, convirtiéndose en supervisor de línea. Su salario se duplicó. Su estatus social mejoró considerablemente. Para los observadores externos, era una historia de éxito típica del inmigrante trabajador que prospera en América. El ascenso profesional le permitió a la familia Clement mudarse a una casa más grande en el barrio de Olivos. Era una zona respetable de clase media, con jardines prolijos y familias estables. Los vecinos eran profesionales, comerciantes, empleados jerarquizados. Ricardo finalmente había alcanzado la respetabilidad burguesa que necesitaba para perfeccionar su camuflaje. En Mercedes-Benz, Eichmann se convirtió en un modelo de integración alemana-argentina. Hablaba español con fluidez, comprendía las costumbres locales, mantenía excelentes relaciones con empleados argentinos. Para la empresa, representaba el éxito de su política de contratación de técnicos europeos. Sus colegas lo describían como un supervisor justo pero exigente. Ricardo conocía cada detalle de la producción, recordaría Juan Pérez, un operario que trabajó bajo sus órdenes. Era muy organizado, siempre tenía todo planificado, nunca gritaba, pero cuando decía algo había que hacerlo bien. Tenía una forma de dar órdenes que hacía que quisieras cumplirlas. Esta descripción habría resultado familiar para cualquiera que hubiera trabajado bajo las órdenes de Eichmann durante la guerra. Su estilo de liderazgo no había cambiado. Meticuloso, autoritario, pero cortés, obsesionado con la eficiencia. La diferencia era que ahora lo aplicaba para producir automóviles en lugar de coordinar genocidio. El éxito profesional trajo reconocimiento social. Ricardo Clement se convirtió en una figura respetada en la comunidad alemana de Buenos Aires. Fue elegido para la junta directiva del Club Alemán. Participaba en organizaciones benéficas. Sus opiniones sobre temas técnicos eran valoradas por otros inmigrantes alemanes. Pero el ascenso social también aumentaba los riesgos. Mayor visibilidad significaba mayor exposición. Cada fotografía en eventos sociales, cada mención en publicaciones comunitarias, cada premio o reconocimiento empresarial era una oportunidad potencial para que alguien reconociera a Adolf Eichmann bajo la identidad de Ricardo Clement. Eichmann desarrolló estrategias sutiles para limitar su exposición. Evitaba ser fotografiado siempre que era posible. Cuando participaba en eventos públicos, se ubicaba discretamente en posiciones donde su rostro no fuera claramente visible. Nunca daba entrevistas a medios de comunicación, ni siquiera a publicaciones técnicas especializadas. Su paranoia no era injustificada. Para 1958, cazadores de nazis como Simon Wiesenthal habían comenzado a investigar activamente la presencia de criminales de guerra en Sudamérica. Los nombres de Eichmann y otros altos oficiales nazis aparecían regularmente en periódicos internacionales. Las autoridades alemanas habían establecido procedimientos para solicitar la extradición de fugitivos, pero Argentina
seguía siendo un refugio relativamente seguro. El gobierno de Arturo Frondizi mantenía relaciones cordiales con Alemania Occidental, pero no había demostrado particular interés en cooperar con investigaciones sobre criminales de guerra. La posición oficial era que Argentina había recibido refugiados de buena fe y no tenía obligación de investigar retrospectivamente sus antecedentes. Esta protección tácita permitió que Eichmann continuara su ascenso. En 1959, Mercedes-Benz lo nombró supervisor general de producción, posición que lo colocaba entre los empleados mejor pagados de la empresa. Su salario era equivalente al de un profesional universitario exitoso. La familia Clement había alcanzado un estatus de clase media alta. El éxito material debe haber sido psicológicamente complejo para Eichmann. Por un lado, representaba la validación de su nueva identidad. Ricardo Clement había triunfado en Argentina. Por otro lado, cada logro profesional era un recordatorio implícito de que su éxito estaba construido sobre una mentira masiva. Más inquietante aún, su éxito en Mercedes-Benz se basaba parcialmente en habilidades desarrolladas durante su participación en el Holocausto. Era como si el genocidio hubiera sido, inadvertidamente, una preparación para una carrera empresarial exitosa. La eficiencia que había aplicado para deportar judíos ahora lo convertía en un supervisor valioso para una multinacional alemana. ¿Te resulta perturbador que las mismas habilidades usadas para el mal puedan generar éxito profesional? Comenta qué piensas sobre esta paradoja. Centro de Documentación Judía, Buenos Aires, marzo de 1957. Lothar Hermann, un sobreviviente de Dachau que había perdido la vista parcialmente durante su encarcelamiento, escucha atentamente mientras su hija Silvia describe al padre de su compañero de escuela. Es alemán, papá. Dice que se llama Clement, pero Klaus siempre habla de cómo su padre estuvo en la guerra. Dice cosas raras sobre los judíos. Hermann, quien había dedicado años a rastrear criminales nazis, siente que su instinto se activa. Ha aprendido a confiar en las señales sutiles, en las inconsistencias aparentemente menores. Un alemán en Argentina que dice cosas raras sobre los judíos y cuyo hijo habla constantemente sobre la guerra, merece investigación. Durante semanas, Hermann hace que Silvia obtenga más información sobre la familia Clement. Gradualmente, construye un perfil. Ricardo Clement, técnico en Mercedes-Benz, casado con Marta, vive en Olivos. Llegó a Argentina en 1950, supuestamente viudo de guerra. Tiene conocimientos detallados sobre la Segunda Guerra Mundial, pero evita hablar directamente de su participación. El detalle crucial llega cuando Klaus Eichmann, que cree llamarse Klaus Clement, menciona casualmente que su padre conocía los horarios de trenes de toda Europa. Mi papá dice que durante la guerra trabajaba organizando transportes, le cuenta a Silvia. Conoce todas las rutas ferroviarias desde Francia hasta Polonia. Para Hermann, esta información es reveladora. Durante la guerra, muy pocas personas tenían conocimientos tan detallados sobre transportes ferroviarios en territorios ocupados. Y Hermann conoce perfectamente cuál era la organización nazi responsable de coordinar esos transportes: la oficina de Adolf Eichmann. Hermann comienza una investigación meticulosa. A través de contactos en la comunidad judía, obtiene información sobre empleados alemanes en Mercedes-Benz. Descubre que Ricardo Clement llegó a Argentina en 1950, exactamente el periodo en que muchos nazis escaparon hacia Sudamérica. Su historia personal tiene elementos vagos típicos de identidades construidas, pero Hermann necesita evidencia más sólida. Durante meses organiza vigilancias discretas de la casa de los Clement en Olivos, toma fotografías desde la distancia, documenta rutinas, observa comportamientos. Lo que ve refuerza sus sospechas. Un hombre que claramente está acostumbrado a la autoridad, que observa su entorno constantemente, que evita ser fotografiado. El momento decisivo llega cuando Hermann logra obtener una fotografía clara de Ricardo Clement saliendo de su casa. Aunque han pasado más de 10 años desde el final de la guerra y aunque Eichmann ha envejecido y perdido peso,
Herman está convencido de que ha encontrado a uno de los criminales más buscados del mundo. En septiembre de 1957, Herman envía una carta detallada al fiscal general de Frankfurt, Fritz Bauer, explicando sus sospechas. Incluye todas las evidencias circunstanciales que ha recopilado: la fecha de llegada de Clement, sus conocimientos sobre transportes, sus comentarios antisemitas, las inconsistencias en su historia personal. Bauer, quien había estado buscando activamente a Eichmann, reconoce inmediatamente la importancia de la información de Herman, pero también comprende que no es suficiente para solicitar una extradición. Necesita evidencia más sólida, preferiblemente confirmación de la identidad a través de fuentes independientes. La investigación se complica porque las autoridades alemanas no pueden operar oficialmente en Argentina. Cualquier confirmación debe realizarse a través de canales diplomáticos o mediante agentes no oficiales. Bauer decide contactar al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que tiene tanto la capacidad operativa como la motivación para investigar a Eichmann. Para el Mossad, la información de Herman representa una oportunidad extraordinaria. Eichmann no es simplemente un criminal de guerra más, es el arquitecto logístico del Holocausto, el hombre que coordinó la solución final. Su captura sería tanto un triunfo de la justicia como una declaración simbólica sobre la determinación de Israel de perseguir a los responsables del genocidio. Pero confirmar la identidad de Ricardo Clement como Adolf Eichmann requiere una operación de inteligencia sofisticada. El Mossad debe infiltrar agentes en Argentina, establecer vigilancias extensas, obtener evidencias definitivas y, eventualmente, planificar una captura. Todo esto debe realizarse en secreto absoluto, sin alertar a Eichmann o a las autoridades argentinas. La operación comienza lentamente. Agentes del Mossad se establecen en Buenos Aires bajo identidades falsas, alquilan apartamentos cerca de la casa de Clement, establecen puestos de observación, documentan cada aspecto de su rutina diaria. Durante meses, construyen un perfil detallado de la vida de Ricardo Clement. Las evidencias se acumulan gradualmente. Las mediciones físicas coinciden con las de Eichmann. Sus conocimientos técnicos son compatibles con su historia como coordinador de transportes. Su comportamiento muestra signos de paranoia típicos de un fugitivo. Pero la confirmación definitiva llega cuando los agentes logran obtener muestras de su escritura y las comparan con documentos nazis firmados por Eichmann. La paciencia de Herman y la perseverancia de los cazadores de nazis finalmente estaban dando resultados. ¿Qué opinas sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia? Suburbios de Buenos Aires, abril de 1960. Los agentes del Mossad han pasado 8 meses observando cada movimiento de Ricardo Clement. Conocen su rutina mejor que él mismo. Sale de casa a las 7:15, toma el mismo colectivo, llega a Mercedes-Benz a las 8:00, almuerza siempre en el mismo lugar, regresa a casa a las 18:30, lee el periódico hasta las 19:15. Esta rutina predecible será su perdición. El equipo está dirigido por Rafi Eitan, un veterano de operaciones especiales del Mossad. Sus órdenes son claras: confirmar definitivamente que Ricardo Clement es Adolf Eichmann y, si la identificación es positiva, capturarlo vivo para llevarlo a juicio en Israel. Es una operación que debe ejecutarse con precisión absoluta. Un error podría alertar a otros criminales nazis o crear un incidente diplomático con Argentina. Durante semanas, los agentes perfeccionan su plan. Han estudiado cada variable: horarios de colectivos, patrones de tráfico, presencia policial en la zona, rutinas de los vecinos. Identificaron el momento exacto en que Clement está más vulnerable, cuando baja del colectivo y camina los 200 metros hasta su casa. Son 4 minutos de exposición total, sin testigos, en una calle mal iluminada. El 11 de mayo de 1960, el plan se ejecuta. Ricardo Clement desciende del colectivo número 203 a las 18:40, como hace cada día. Camina lentamente por la calle Garibaldi, pensando en los problemas de producción que debe resolver mañana en Mercedes-Benz.
No nota el automóvil estacionado con 2 hombres dentro. No ve al tercer hombre que emerge de las sombras. ¿Herr Eichmann?, pregunta una voz en alemán. La reacción de Clement es instantánea y reveladora. No responde, no sé de quién habla, o me llamo Clement. Su cuerpo se tensa, sus ojos se agrandan, su rostro palidece. En ese momento, antes de que pueda decir una palabra, ha confirmado su identidad. Después de 15 años viviendo como Ricardo Clement, Adolf Eichmann reconoce inmediatamente su verdadero nombre. Los agentes lo inmovilizan rápidamente y lo meten en el automóvil. Toda la operación dura menos de 30 segundos. Para cualquier observador casual, podría haber sido 3 amigos ayudando a un cuarto que se sentía mal. La calle permanece en silencio. En el automóvil, camino a la casa de seguridad que el Mossad había preparado, Eichmann permanece completamente silencioso. Los agentes esperan gritos, súplicas, intentos de escape. Pero Eichmann se comporta con una calma casi sobrenatural. Es como si una parte de él hubiera estado esperando este momento durante 15 años. La casa de seguridad es una propiedad suburbana que los agentes alquilaron meses antes. Los vecinos creen que pertenece a una familia judía que planea inmigrar a Israel. Es el lugar perfecto para mantener a Eichmann mientras esperan el vuelo que lo llevará a Jerusalén. Durante los primeros días de cautiverio, Eichmann mantiene su negación. Insiste en que es Ricardo Clement, técnico argentino, víctima de un error de identidad. Pero sus captores han preparado evidencias irrefutables, fotografías de la época nazi, documentos con su firma, testimonios de sobrevivientes que lo identificaron. El momento de quiebre llega cuando le muestran una fotografía de él mismo en uniforme de las SS, tomada en 1942. Eichmann contempla la imagen durante varios minutos en completo silencio. Sus manos tiemblan ligeramente. Finalmente, suspira profundamente y dice: «Está bien, soy Adolf Eichmann». Es la primera vez en 15 años que pronuncia su verdadero nombre. Con la confirmación de identidad, comienza una fase completamente diferente de la operación. Eichmann debe ser trasladado secretamente fuera de Argentina y llevado a Israel para juicio. Esto requiere documentación falsa, coordinación con El Al, la aerolínea israelí, y timing perfecto para evitar la detección por parte de las autoridades argentinas. Los agentes del Mossad habían planificado cada detalle. Eichmann será drogado y transportado como un pasajero israelí que sufrió un ataque cardíaco durante su visita a Buenos Aires. Su familia, agentes encubiertos, lo acompañará en el vuelo de regreso. Los documentos médicos falsos explicarán su condición semiconsciente. Durante los días previos al vuelo, Eichmann experimenta algo que podría describirse como alivio psicológico. Después de 15 años de actuar como Ricardo Clement, finalmente puede ser Adolf Eichmann otra vez. No necesita fingir ser un técnico modesto. No necesita reprimir sus conocimientos sobre la guerra. Puede hablar abiertamente sobre su pasado, aunque sea con sus captores. ¿Saben ustedes lo que era coordinar el transporte de 3 millones de personas?, les pregunta a los agentes. La complejidad logística era extraordinaria. Nadie más en el Reich tenía la experiencia técnica necesaria. Esta declaración revela algo inquietante sobre la mentalidad de Eichmann. Incluso después de 15 años de exilio, incluso enfrentando un juicio casi seguro, todavía se enorgullece de su competencia técnica en organizar el Holocausto. Para él, deportar millones de judíos había sido un desafío profesional que resolvió con brillantez. Martha Clement, mientras tanto, vive una pesadilla. Su esposo desapareció camino a casa desde el trabajo. No hay signos de violencia, no hay demandas de rescate, no hay explicación. Durante días va a comisarías, llama a hospitales, pregunta a vecinos. Nadie sabe nada sobre Ricardo Clement. La comunidad alemana de Buenos Aires se moviliza para ayudar en la búsqueda. El club alemán ofrece recompensas por información. Mercedes-Benz contrata detectives privados. Los periódicos locales publican artículos sobre la misteriosa desaparición del técnico alemán. Irónicamente, la búsqueda de Ricardo Clement
genera más publicidad de la que Adolf Eichmann había recibido durante 15 años. La captura de Eichmann fue una operación de inteligencia perfecta, pero también el fin de una mentira que había durado década y media. ¿Cómo imaginas que se sintió al escuchar su verdadero nombre después de tanto tiempo? Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, 20 de mayo de 1960. El vuelo especial de El Al está listo para partir. Oficialmente, transporta a la delegación israelí que asistió a las celebraciones del 150º aniversario de la independencia argentina. Extraoficialmente, lleva al prisionero más valioso en la historia de la caza de criminales nazis. Adolf Eichmann, drogado y disfrazado como un pasajero enfermo. En la pista, los agentes del Mossad realizan las verificaciones finales. Eichmann ha sido sedado lo suficiente para mantenerlo tranquilo durante el vuelo de 12 horas, pero no tanto como para despertar sospechas médicas. Viste un uniforme de tripulación de El Al, con gafas de sol y un sombrero que ocultan parcialmente su rostro. Su familia lo acompaña, agentes encubiertos que actúan como parientes preocupados, llevando a casa a su padre enfermo. Tienen documentos médicos falsos que describen un ataque cardíaco menor durante las vacaciones en Buenos Aires. La historia es convincente y emotiva. Lo que los controladores argentinos no saben es que están siendo testigos del final de una de las fugas más exitosas de la historia. Durante 15 años, Adolf Eichmann logró vivir libremente a pocos kilómetros del centro de Buenos Aires. Trabajó en una empresa internacional, crió una familia, participó en la vida comunitaria. Fue, en todos los aspectos prácticos, un ciudadano argentino respetable. Durante el vuelo, mientras Eichmann entra y sale de la semiconciencia debido a la sedación, los agentes reflexionan sobre lo que han logrado. No es solo la captura de un criminal de guerra, es la demostración de que no hay lugar en el mundo donde los responsables del Holocausto puedan esconderse para siempre. Rafi Eitan, líder de la operación, observa a Eichmann dormido en su asiento. Es difícil reconciliar al hombre mayor, de apariencia insignificante, con el poderoso oficial nazi que coordinó la deportación de millones de personas. Pero esa es precisamente la lección. El mal no necesariamente tiene una apariencia monstruosa. Puede verse completamente normal. El vuelo aterriza en el aeropuerto Lod de Tel Aviv, el 21 de mayo de 1960. Israel lleva apenas 12 años de existencia como Estado independiente, pero está a punto de convertirse en el escenario del juicio más importante desde Nuremberg. La captura de Eichmann representa para los israelíes la oportunidad de confrontar directamente a uno de los arquitectos del intento de exterminar al pueblo judío. La noticia de la captura se mantiene en secreto durante 2 días, mientras las autoridades israelíes preparan el anuncio oficial. Cuando finalmente David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, informa al Knesset, parlamento israelí, sobre la captura, la noticia conmociona al mundo entero. Adolf Eichmann, uno de los principales criminales de guerra nazis, responsable de lo que los nazis llamaron la solución final del problema judío, ha sido encontrado por el Servicio de Seguridad israelí, anuncia Ben-Gurión. Eichmann será llevado a juicio en Israel bajo la ley de 1950 para el castigo de nazis y colaboradores nazis. La reacción internacional es inmediata e intensa. Argentina protesta formalmente la violación de su soberanía, exigiendo la devolución de Eichmann. Alemania Occidental, que había estado buscando a Eichmann para juzgarlo en tribunales alemanes, solicita su extradición. Las Naciones Unidas inician debates sobre la legalidad de la operación israelí. Pero para los sobrevivientes del Holocausto alrededor del mundo, la captura de Eichmann representa algo mucho más profundo que consideraciones legales o diplomáticas. Representa la promesa de que la justicia es posible, incluso después de décadas, incluso cuando los criminales logran escapar y esconderse en el otro extremo del planeta. En Buenos Aires, Martha Clement finalmente comprende por qué su esposo desapareció. Los periódicos publican fotografías de Adolf Eichmann junto a las de Ricardo Clement. La similitud es innegable.
La mujer que había compartido casa y cama con Eichmann durante 6 años descubre que nunca conoció realmente a su esposo. La conmoción es devastadora para toda la familia. Los hijos de Eichmann Clement deben procesar la realidad de que su padre no es un técnico alemán respetable, sino uno de los criminales más buscados de la historia. Sus compañeros de escuela lo señalan. Los vecinos los evitan. La comunidad alemana de Buenos Aires se divide entre quienes expresan shock genuino y quienes sospechaban que algo no estaba bien. Mercedes-Benz Argentina se encuentra en una situación empresarial delicada. Durante años habían promocionado a Ricardo Clement como ejemplo de la exitosa integración de técnicos alemanes en Argentina. Ahora descubren que emplearon, promovieron y celebraron a uno de los arquitectos del Holocausto. La empresa debe hacer declaraciones públicas distanciándose de Eichmann, mientras enfrenta preguntas sobre sus políticas de contratación. El Club Alemán de Buenos Aires experimenta una crisis similar. Eichmann había sido miembro respetado durante casi una década. Participó en eventos sociales, contribuyó a actividades benéficas, fue elegido para posiciones de liderazgo. Los miembros deben confrontar la realidad de que convivieron socialmente con un criminal de guerra sin darse cuenta. Pero quizás la reacción más compleja viene de otros inmigrantes alemanes en Argentina que también tienen secretos que ocultar. La captura de Eichmann demuestra que el Mossad tiene capacidad operativa en Sudamérica, que identidades cuidadosamente construidas pueden ser penetradas, que no hay refugio permanente para los responsables de crímenes nazis. La captura de Eichmann cambió para siempre la ecuación entre criminales fugitivos y cazadores de nazis. ¿Crees que fue justificado violar la soberanía argentina para capturar a un criminal de guerra? Centro de detención en Israel, junio de 1960. Por primera vez en 15 años, Adolf Eichmann puede ser completamente él mismo. En su celda en Israel, ya no necesita fingir ser Ricardo Clement. Ya no debe reprimir sus conocimientos sobre la guerra, ocultar sus opiniones políticas o mantener la fachada de modesto técnico alemán. Los interrogatorios iniciales revelan la extraordinaria transformación psicológica que había experimentado durante sus años en Argentina. El Eichmann capturado en Buenos Aires es notablemente diferente del poderoso oficial nazi de 1945. 15 años viviendo como inmigrante lo han cambiado de maneras que ni él mismo comprende completamente. Me había acostumbrado tanto a ser Ricardo Clement que a veces olvidaba que había sido Adolf Eichmann, le confiesa a sus interrogadores. Era como si Eichmann fuera otra persona, alguien que había existido en una vida anterior. Esta declaración revela la profundidad de la compartimentalización psicológica que había desarrollado. Eichmann no había simplemente adoptado una identidad falsa, había creado una personalidad alternativa completamente desarrollada. Ricardo Clement no era solo un nombre y un pasaporte, era una persona con memorias, experiencias, relaciones, emociones. Los interrogadores israelíes están fascinados por esta transformación. Estudian cómo Eichmann logró mantener la doble vida durante 15 años, qué estrategias psicológicas utilizó, cómo procesó la contradicción entre su pasado criminal y su presente respetable. ¿Nunca sintió remordimiento mientras vivía como padre de familia en Argentina?, pregunta uno de los interrogadores. Eichmann reflexiona largamente antes de responder. Ricardo Clement sentía ocasionalmente una tristeza inexplicable, pero no sabía de dónde venía esa tristeza. Era como si perteneciera a otra persona. Esta respuesta es psicológicamente reveladora. Eichmann había disociado tan completamente sus dos identidades que el remordimiento por los crímenes de Adolf Eichmann se filtraba hacia la conciencia de Ricardo Clement como una emoción sin contexto. Los detectives israelíes también investigan cómo Eichmann logró mantener contacto con su familia en Europa mientras vivía en Argentina. Descubren un sistema elaborado de comunicación codificada que había operado durante más de una década. Cartas aparentemente inocentes entre primos contenían información detallada sobre la vida familiar, las finanzas y los planes futuros.
La investigación revela que la esposa original de Eichmann, Vera, sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Durante años había recibido dinero enviado desde Argentina. Sabía sobre su matrimonio con Marta y sobre el nacimiento de sus hijos argentinos. Toda la familia europea había participado en mantener el secreto de la identidad de Ricardo Klement. Esta revelación complica la narrativa de Eichmann como fugitivo solitario. En realidad había operado como parte de una red familiar extendida que incluía cómplices en múltiples países. Su escape no había sido una improvisación desesperada, sino una operación planificada que involucró a docenas de personas durante más de una década. Los interrogadores también exploran la vida profesional de Eichmann en Mercedes-Benz. Descubren que había aplicado específicamente las habilidades desarrolladas durante el Holocausto para su trabajo en la industria automotriz. La experiencia coordinando transportes masivos, optimizando logística compleja y gestionando operaciones de múltiples variables le había proporcionado ventajas competitivas significativas. ¿Se daba cuenta de que estaba usando conocimientos adquiridos durante el genocidio para su carrera empresarial?, preguntan. Eichmann parece genuinamente sorprendido por la conexión. Nunca lo pensé de esa manera. Para mí eran habilidades técnicas separadas de cualquier contexto político. Esta negación de la conexión entre sus crímenes de guerra y su éxito profesional ilustra la extraordinaria capacidad de Eichmann para la racionalización. Había logrado separar completamente la aplicación de sus habilidades de su origen ético. Mientras los interrogatorios continúan, emerge un patrón inquietante. Eichmann no muestra remordimiento significativo por sus crímenes, pero sí expresa nostalgia genuina por su vida como Ricardo Klement. Habla afectuosamente de sus años en Argentina, de su trabajo en Mercedes-Benz, de sus relaciones familiares y sociales. ¿Qué extraña más de su vida en Buenos Aires?, pregunta un interrogador. La tranquilidad, responde sin hesitación. Como Ricardo Klement, yo era una persona normal. Tenía una familia que me amaba, un trabajo que me satisfacía, vecinos que me respetaban. Era la primera vez en mi vida adulta que me sentía verdaderamente en paz. Esta declaración es devastadora en su implicación. Eichmann había encontrado la felicidad y la satisfacción personal precisamente cuando estaba ocultando los crímenes más horrendos de la historia. Su mejor versión de sí mismo había sido construida sobre una mentira masiva. Los psiquiatras que evaluaron a Eichmann durante este periodo lo encontraron psicológicamente normal. No mostraba signos de enfermedad mental, sociopatía o psicopatía clínica. Era, en palabras de Hannah Arendt, un ejemplo de la banalidad del mal. Un burócrata ordinario que había participado en atrocidades extraordinarias. La capacidad de Eichmann para compartimentalizar completamente su vida es quizás más aterradora que cualquier sadismo evidente. ¿Qué te parece más inquietante? ¿El monstruo obvio o el criminal que parece completamente normal? Tribunal de Distrito de Jerusalén, 11 de abril de 1961. Adolf Eichmann entra en la sala de audiencias por primera vez desde su captura en Buenos Aires. Viste un traje oscuro simple, lleva gafas y mantiene una postura erguida, pero no desafiante. A sus 55 años, parece exactamente lo que pretendía ser en Argentina. Un técnico de clase media, educado pero sin pretensiones especiales. Los 750 asientos de la sala están ocupados por sobrevivientes del Holocausto, familiares de víctimas, periodistas internacionales y observadores legales. Para muchos, es la primera oportunidad de ver en persona a uno de los principales artífices del genocidio nazi. La expectativa es palpable y cargada de emociones complejas. El juez Moshe Landau lee los cargos. Adolf Eichmann. Se le acusa de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y pertenencia a organizaciones criminales. Son 15 acusaciones específicas que abarcan su participación en la solución final desde 1941 hasta 1945. La respuesta de Eichmann a cada cargo es consistente. En el sentido de la acusación,
No me declaro culpable. No niega su participación en las deportaciones, pero rechaza la caracterización legal de sus acciones como crímenes. Para él, había sido simplemente un funcionario cumpliendo órdenes legítimas del Estado alemán. Lo que convierte este juicio en único no es solo la identidad del acusado, sino también su extraordinario contexto histórico. Es la primera vez que el Estado de Israel juzga a un criminal nazi de alto rango. Es la primera vez que sobrevivientes del Holocausto pueden confrontar directamente a uno de sus perpetradores en un tribunal judío. Durante 121 sesiones, 112 testigos relatan sus experiencias bajo el régimen nazi. Sus testimonios no se limitan a los crímenes específicos de Eichmann, sino que construyen un retrato completo del Holocausto desde la perspectiva de las víctimas. Para muchos sobrevivientes, es la primera oportunidad de contar públicamente sus historias. Rivka Joselewska, sobreviviente de una masacre en Polonia, describe cómo vio morir a su familia. Los soldados nos ordenaron desnudarnos y pararnos al borde de una fosa. Escuché disparos. Caí encima de los cuerpos de mi madre y mi hija. Permanecí inmóvil hasta que oscureció. Cuando le preguntan si puede identificar a la persona responsable de organizar su deportación, señala directamente a Eichmann. Ese hombre coordinó los trenes que nos llevaron al lugar donde mataron a mi familia. Eichmann escucha estos testimonios sin mostrar emoción visible. Toma notas ocasionalmente, como si estuviera asistiendo a una conferencia técnica. Su abogado, Robert Servatius, había aconsejado esta postura: mostrar respeto por el tribunal sin admitir responsabilidad personal por las consecuencias de sus acciones. La estrategia de defensa de Eichmann es sofisticada psicológicamente. No niega su participación en las deportaciones, pero la presenta como función administrativa dentro de un sistema burocrático. Afirma que nunca tomó decisiones políticas sobre el destino final de los deportados. Su trabajo había sido puramente logístico: organizar transportes eficientemente. ¿Sabía usted que las personas deportadas serían asesinadas?, pregunta el fiscal Gideon Hausner. Sabía que eran enviadas al este para reasentamiento, responde Eichmann. Los detalles específicos de lo que ocurría después no estaban bajo mi responsabilidad administrativa. Esta respuesta ilustra la extraordinaria capacidad de Eichmann para la compartimentalización moral. Había logrado reducir el genocidio a una serie de problemas técnicos. ¿Cuántos vagones se necesitaban? ¿Qué rutas eran más eficientes? ¿Cómo coordinar horarios entre diferentes jurisdicciones? El momento más dramático del juicio llega cuando le preguntan sobre su vida en Argentina. Hausner quiere demostrar que Eichmann no era simplemente un funcionario obediente, sino alguien que había huido activamente de la justicia y vivido una vida de mentiras durante 15 años. ¿Por qué huyó a Argentina si simplemente había cumplido órdenes legítimas?, pregunta Hausner. Eichmann vacila antes de responder. Sabía que mis acciones serían malinterpretadas por los vencedores. No había expectativa de un juicio justo en la Europa de posguerra. ¿Y por qué adoptó una identidad falsa? Para proteger a mi familia de persecución injusta. Hausner entonces presenta evidencia detallada de la vida de Ricardo Clement, su empleo en Mercedes-Benz, su participación en la comunidad alemana, su matrimonio con Marta, el nacimiento de sus hijos argentinos. Para el fiscal, esta evidencia demuestra que Eichmann había vivido conscientemente una mentira elaborada durante décadas. No siente ningún remordimiento por haber engañado a su esposa argentina, quien lo conocía como técnico honesto, pregunta Hausner. Ricardo Clement era una persona diferente, responde Eichmann. Sus sentimientos hacia su familia eran genuinos, independientemente de las circunstancias que crearon esa identidad. Esta declaración revela algo profundo sobre la psicología de Eichmann. Había logrado crear una separación tan completa entre sus identidades que consideraba a Ricardo Clement como una persona real con emociones y relaciones auténticas. El juicio se transmite internacionalmente, convirtiéndose en el primer juicio televisado de la historia. Millones de personas alrededor del mundo observan a Eichmann en su celda de vidrio antibalas, escuchando testimonios sobre las consecuencias de las operaciones que había coordinado.
Para muchos observadores, lo más inquietante del juicio no es la maldad evidente de Eichmann, sino su normalidad aparente. Es un hombre de aspecto común que habla con calma sobre la logística del genocidio como si fuera cualquier otro proyecto administrativo. El juicio de Eichmann reveló cómo personas aparentemente normales pueden participar en atrocidades masivas. ¿Qué lección tomas sobre la responsabilidad individual dentro de sistemas autoritarios? Prisión de Ramla, Israel, 31 de mayo de 1962. Adolf Eichmann está sentado en su celda escribiendo sus últimas cartas. Mañana será ejecutado. Después de 15 meses de juicio, apelaciones y revisiones legales, la justicia israelí ha determinado que sus crímenes merecen la pena máxima. La sentencia había sido leída el 15 de diciembre de 1961. Culpable de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sentenciado a muerte. Era la primera vez en la historia de Israel que un tribunal pronunciaba la pena capital. Durante los meses entre la sentencia y la ejecución, Eichmann había rechazado múltiples ofertas de clemencia condicionada a la confesión completa de sus crímenes y expresión de remordimiento. Prefirió mantener su posición de que había sido simplemente un funcionario cumpliendo órdenes legítimas. En sus cartas finales, Eichmann expresa pensamientos contradictorios sobre sus dos vidas. Escribe a Marta en Buenos Aires: Ricardo Clement los amaba genuinamente. Esos sentimientos eran reales, aunque la persona que los sentía fuera construida sobre una necesidad de supervivencia. A sus hijos argentinos, que ahora saben la verdad sobre su padre, escribe: espero que puedan separar los recuerdos del hombre que conocieron del conocimiento de lo que había hecho anteriormente. Ricardo Clement era la mejor versión de quien yo podría haber sido. Estas declaraciones revelan que hasta el final, Eichmann mantuvo la separación psicológica entre sus dos identidades. Para él, Adolf Eichmann y Ricardo Clement habían sido personas genuinamente diferentes, con motivaciones, emociones y relaciones auténticas pero separadas. Sus cartas a su familia europea son notablemente diferentes. En ellas se presenta como víctima de circunstancias históricas excepcionales. Nacimos en una época terrible que nos obligó a tomar decisiones imposibles. Hice lo que cualquier funcionario competente habría hecho en mi posición. El contraste entre las cartas es revelador. A su familia argentina expresa afecto y remordimiento por el engaño. A su familia europea expresa justificación y autocompasión. Incluso enfrentando la muerte, Eichmann mantiene narrativas diferentes para audiencias diferentes. El capellán de la prisión, que había visitado a Eichmann regularmente durante sus últimos meses, reporta conversaciones inquietantes. Hablaba de Ricardo Clement como si fuera otra persona a quien había conocido íntimamente. Decía que envidiaba la tranquilidad que Clement había experimentado en Argentina. Esta envidia hacia su propia identidad falsa sugiere algo profundo sobre la psicología de Eichmann. Su vida más satisfactoria había sido construida sobre la mentira más grande. Sus relaciones más genuinas habían estado basadas en el engaño más completo. La paradoja era devastadora incluso para él. La ejecución se programa para la medianoche del 31 de mayo. Eichmann rechaza los servicios religiosos tanto judíos como cristianos. Cuando le preguntan si tiene últimas palabras, responde: después de una breve vida terrenal, el destino me exige morir. En poco tiempo, caballeros, nos encontraremos de nuevo. Ese es el destino de todos los hombres. Viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Nunca las olvidaré. La inclusión de Argentina en sus últimas palabras es reveladora. Incluso en el momento de su muerte, reconoce que Argentina había sido más que un refugio temporal. Había sido su hogar durante los años más felices de su vida adulta. La ejecución se lleva a cabo exactamente a la medianoche. El cuerpo de Eichmann es cremado y sus cenizas esparcidas en aguas internacionales del Mediterráneo, asegurando que no pueda convertirse en lugar de peregrinación para simpatizantes nazis. Con su muerte,
termina oficialmente la doble vida de Adolf Eichmann, Ricardo Clement. Pero su historia plantea preguntas perturbadoras que trascienden las circunstancias específicas de su caso. En Buenos Aires, Martha Clement debe procesar no solo la revelación de que su esposo era un criminal de guerra, sino también la realidad de que había sido genuinamente amado por alguien cuya identidad era completamente falsa. Sus cartas finales sugieren que los sentimientos de Ricardo hacia ella habían sido auténticos, pero ¿cómo puede alguien amar genuinamente mientras mantiene una mentira tan masiva? Los hijos argentinos de Eichmann enfrentan un trauma aún más complejo. Deben reconciliar los recuerdos de un padre cariñoso con el conocimiento de que era responsable de la muerte de millones de personas. Sus identidades están construidas sobre la relación con Ricardo Clement, pero Ricardo Clement nunca existió realmente. Mercedes-Benz Argentina enfrenta preguntas sobre cómo uno de los coordinadores del Holocausto pudo no solo obtener empleo, sino prosperar en la empresa durante una década. Sus habilidades para coordinar operaciones complejas habían impresionado a supervisores que desconocían el origen de esa experiencia. La comunidad alemana de Buenos Aires debe confrontar la realidad de que convivió socialmente durante años con un criminal de guerra sin sospecharlo. Eichmann había participado en actividades benéficas, ayudado a vecinos, contribuido a la vida comunitaria. ¿Cómo reconciliar esos recuerdos con el conocimiento de sus crímenes? Pero quizás la lección más inquietante del caso Eichmann es lo que revela sobre la naturaleza humana. Su capacidad para compartimentalizar completamente su vida, para ser simultáneamente un criminal de guerra y un padre cariñoso, sugiere que las categorías morales simples son inadecuadas para comprender el comportamiento humano. La historia de Adolf Eichmann, Ricardo Clement, no es solo sobre la justicia tardía para un criminal nazi. Es sobre la capacidad humana para la autorreinvención, para vivir múltiples verdades simultáneamente, para encontrar autenticidad incluso en la falsedad más completa. Su legado plantea una pregunta final. Si los sentimientos de Ricardo Clement hacia su familia argentina eran genuinos, si su contribución a Mercedes-Benz era valiosa, si su participación en la comunidad alemana era positiva, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de redención humana? ¿O simplemente confirma que el mal puede coexistir con la bondad aparente en la misma persona? Son preguntas sin respuestas fáciles, pero son las preguntas que la historia de Eichmann nos obliga a confrontar. 70 años después de los crímenes que lo llevaron a una nueva vida al otro lado del mundo. La historia de Adolf Eichmann revela cómo criminales de guerra lograron escapar de la justicia y rehacer sus vidas. Pero hay otros casos igualmente inquietantes que debes conocer. En el video que se reproduce en tu pantalla, descubrirás la historia de Dorothea Beans, una de las guardias más crueles de Ravensbrück, quien logró algo aún más impresionante. Desapareció por completo después de la guerra y vivió durante décadas como una ciudadana común, sin ser descubierta jamás. ¿Cómo logró borrar todo rastro? Haz clic ahora y prepárate para otra impactante revelación sobre cómo el pasado puede reinventarse por completo.